Sí, no, lo digo yo, no pasa nada. ¿Cuánto quieres? ¿Pasamos ya? Sí. Bueno. Bueno, empezamos ya. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por vuestra asistencia en esta introspectiva hora veraniega. Y bueno, agradecer sobre todo también la presencia de... Aquí tenemos hoy en día, esta tarde, el concejal Víctor González, que bueno, es de las pocas veces que nos acompaña un concejal a una de nuestras actividades o conferencias, ¿no? Entonces, por tanto, agradecerle su asistencia, cómo no. La Asociación Charqui Málaga continúa en su ciclo de conferencias a lo largo de todo este curso y en esta ocasión tenemos la oportunidad de presentaros la conferencia de la medicina en Al-Ándalus, un tema realmente interesantísimo que va a correr a cargo de nuestro compañero, bueno, amigo, cuñado, compañero, sí, son muchas cosas, miembro de la asociación, Antonio Arana Bravo. Hablar de Antonio, pues, bueno, la verdad que es mucho y largo, ¿no? En primer lugar, un poco destacar algo de su biografía. Es un malagueño de pura cepa, licenciado en Medicina por la Universidad de Málaga y ha trabajado en muchos centros de salud hasta establecerse en el Hospital Comarcal de la Sarquía en el año 1990. A trabajar sobre todo en el servicio de urgencia, permaneciendo dicho puesto hasta el año 2017, que se jubila ya definitivamente. Posee acreditaciones de más de 100 cursos de distintas especialidades, es un médico responsable de distintos procesos dentro del hospital, instructor de soporte vital básico, en fin, la verdad, una larga lista de conocimientos realmente que lo han hecho un profesional bastante acreditado. Tanto es así que el Ayuntamiento de Málaga tuvo el honor en el año 2010 de concederle el escudo de oro de la ciudad por la labor realizada en el Hospital Comarcal, como he dicho antes, de la Sarquía. Además de todo ello, como es un alma inquieta que no para, pues ha hecho también estudios de inglés, de árabe, la escuela de idiomas, su inquietud por esta comarca, que la conoció al llegar aquí, pues le ha hecho recorrer todos los pueblos y todas las montañas y todas las rutas había y por haber, por nuestra comarca, la provincia de Málaga, Andalucía, etcétera, etcétera. Es un incansable senderista montañero y además también ha trabajado voluntario en distintas actividades muy curiosas, como una de ellas, por ejemplo, dentro del complejo de los yacimientos arqueológicos de La Araña, pues participó como uno más dentro de esta actividad. También es un gran aficionado a la fotografía, a la astronomía, a la botánica. Es decir, como veis, es un hombre plenamente del siglo X. Así que trasladado un poco al siglo XXI, pero así que se ha especializado prácticamente en casi todo, ¿no? Esa formación humanista que lo abarca prácticamente todo. Como he dicho antes, es miembro de la asociación nuestra Charqui Málaga, como vocal de Patrimonio Andalusí de la comarca, y a pesar de su jubilación, pues continúa su actividad profesional como médico voluntario en el Centro de Migrantes del Morche. Una labor que hace 2 días a la semana, la verdad, encomiable, ¿no? Y nada más, yo le doy paso ya a él, que estará deseando empezar. Y bueno, y espero que disfrutéis de esta magnífica conferencia. Bueno, muchas gracias, Javier, por tu presentación.
yo te conozco muy bien, aparte de, como has dicho, como amigo, compañero, cuñado. Sé que eres un buen historiador, pero lo que no sabía, y estoy sorprendido, es la gran capacidad que tienes para que un currículum normalito parezca que es algo más. Te lo agradezco. Os agradezco también a todos vosotros. Os agradezco vuestra presencia un viernes y además de 1 de julio. De verdad, yo creo que es un sacrificio lo que habéis hecho. Bueno, no sacrificio, yo creo que merece la pena no escucharme a mí, sino ver por lo menos algunas imágenes de lo que podía haber sido la medicina andalusí. El legado andalusí es un manantial inagotable de conocimiento científico de la Edad Media. Y como tal manantial hay que beber de él muy poquito a poco porque es muy extenso. En el último año, en esta misma sala, se ha hablado de múltiples temas relacionados con el legado andalusí. Fijaros que se ha hablado de personas andalusíes de la Axarquía. Están todas las charlas enfocadas a nuestra comarca, a la Axarquía. Arqueología andalusí, los manuscritos de Cútar. Una conferencia que dio Ángel Requena para que viésemos nuestra Axarquía con una vista geométrica interesantísima. Se ha hablado, lo hizo Javier Cabello, sobre el agua de Balis. Valentín Fernández, arqueólogo e historiador de la comarca, habló también sobre el regadío y las acequias andalusíes de la Sierra de Ventomiz. Pero todavía quedan muchos más temas dentro de este maravilloso legado que nos dejaron los andalusíes. Y uno de ellos es el de hoy, la medicina de Al-Ándalus. A mí me gustaría, con este tema, dar respuesta a unas cuantas preguntas. Por ejemplo, ¿qué enfermedades padecían los andalusíes? ¿Cómo se formaban los médicos en aquella época? ¿Qué tipo de asistencia sanitaria daba el médico a los enfermos? ¿Hubo especialidades o se trató simplemente de una medicina general muy básica? ¿Ha habido algún médico en ese periodo andalusí que destacara, que sea digno de nombrar? ¿Y ha quedado alguna huella en ese legado andalusí que ha llegado hasta nuestros días? Me gustaría de verdad dar respuesta para que todos nos fuésemos a casa sabiendo un poco más sobre nuestros antepasados andalusíes de hace 13 siglos. El periodo andalusí ha sido probablemente el más brillante o uno de los más brillantes de toda nuestra historia, sobre todo la época califal del siglo X. Fijaros, mientras en la Europa cristiana había una sociedad feudal en la que el poder lo acaparaban los nobles, lo acaparaba la iglesia, el clero. Los campesinos, sin embargo, eran prácticamente unos esclavos de los señores feudales. Tenían que pagarles con su trabajo o bien con las rentas y además tenían que pagarle a la iglesia el diezmo que se llamaba en aquella época. Las ciudades cristianas europeas eran ciudades que estaban prácticamente en ruina, eran muy pobres, estaban continuamente en guerra, existía pobreza, mala higiene, los animales campaban por las calles como querían entre basura. La cultura estaba totalmente controlada por la iglesia y no había prácticamente una educación fuera de esa iglesia. Había en el campo una agricultura de subsistencia, dependían de la lluvia y comían prácticamente el día a día. Sin embargo, en el periodo andalusí hubo una gran tolerancia entre culturas, entre la población judía, la población cristiana y la población musulmán. Hubo un esplendor urbanístico en ciudades como Sevilla
y Córdoba, con un sistema de alcantarillado y un sistema de baños públicos, los hamanes, maravillosos. Se habla en las fuentes escritas medievales de que Córdoba disponía de 300 baños públicos. Al-Ándalus fue verdaderamente un puente de transmisión cultural entre Oriente y Europa. En Al-Ándalus lo que se hizo fue toda la cultura de Oriente traducirla al latín y al castellano, y esa cultura ya traducida, primero al árabe y luego latín y castellano, divulgarla por todas las universidades europeas, Montpellier, Bolonia, París, etc. ¿Cómo era la medicina en la península ibérica antes de que los musulmanes llegaran? Voy a pasar de puntillas por la historia, porque tengo aquí historiadores y entre vosotros también hay algunos que del tema de la historia de Al-Ándalus, de su nacimiento, sabéis muchísimo más que yo. Pero tengo que poner una fecha como comienzo de esta charla. Y la fecha es el año 711, en el que el gobernador de Ifriqiya, el gobernador del norte de África, de Túnez actual, que era Musa ibn Nusair, le ordena a uno de sus generales bereber, Tariq ibn Ziyad, que cruce el estrecho, se adentre en la península ibérica. Lo hace y se encuentra con el ejército cristiano al mando del rey Rodrigo, del rey Don Rodrigo, y tiene lugar la batalla de Guadalete cerca en los alrededores de la laguna de la Janda, que se encuentra entre Vejer de la Frontera y Tarifa. Los visigodos con el rey Rodrigo son vencidos y lo que hace Tariq ibn Ziyad es una campaña de conquista de las principales ciudades visigodas. Comienza por Sevilla, Córdoba, Mérida, Toledo, que era la capital del reino visigodo, y llega, cuando se le une el rey o el gobernador Musa, llegan hasta Zaragoza. Lo que no consiguen es conquistar un pequeño reino en el norte de la península, que era el reino de Asturias. ¿Qué tipo de medicina existía antes de que llegaran los musulmanes a la península? Pues, por una parte, era una mezcla de una medicina clásica grecorromana. Había grandes médicos que se habían formado en la cultura griega y romana, la cultura clásica, y esos médicos son los que trataban a los reyes, trataban a la familia real, a los nobles y también a los altos cargos eclesiásticos. Había otro tipo de medicina más popular. El pueblo acudía a la consulta de los médicos, más que consulta, que en aquellos tiempos no eran como las consultas actuales, era la casa del médico. El visigodo, el pueblo llano, iba a la casa del médico, o bien el médico acudía a la casa del enfermo. Esa medicina se basaba fundamentalmente en las plantas medicinales, era también una medicina mágica, supersticiosa y religiosa en aquella época. Se empleaban oraciones, se empleaban exorcismos, amuletos y talismanes de todo tipo también. Y por último, existían unos centros religiosos donde había monjes que atendían a los pobres, a los enfermos pobres y también a los peregrinos que iban hacia Santiago. ¿Cómo se desarrolla la medicina desde este periodo visigodo, cuando llegan los musulmanes, hasta la última fase de Al-Ándalus en el reino nazarí de Granada? Pues los musulmanes que llegan a la península ibérica son guerreros. Entre ellos habían médicos, pero médicos que lo que hacían era solventar
las heridas de guerra, los traumatismos de la guerra, de catapultas, etcétera, etcétera. La medicina andalusí, paradójicamente, no nace en Al-Ándalus, es importada desde Oriente. Al-Ándalus lo que hace es traducirla de forma que pueda divulgarla posteriormente, como veremos después, a partir de la Escuela de Traductores de Toledo, por toda Europa. En el año 3 se crea en Persia una academia que tenía también un hospital y se crea en Yundisapur. Era un centro de traducción. Cuando se cierra la escuela de Atenas en el siglo VI, los médicos cristianos acuden a Yundisapur, se establecen en Persia y traen todos los manuscritos clásicos de Hipócrates, de Galeno y también manuscritos que proceden de la India. Lo traducen al pahlaví, que era el persa medio, y también al siríaco, que era el idioma que hablaban los cristianos establecidos allí en Persia. Posteriormente, a partir del año 750, cuando la dinastía abasida derrota a la dinastía omeya y de Damasco pasan la capital a Bagdad, los califas abasidas en Bagdad fundan una casa de la sabiduría y lo que hacen es llamar a los médicos que se forman en Yundisapur y todos los textos traducidos al siríaco y al pahlaví lo traducen al árabe en Bagdad, donde había una gran formación científica en ese momento. Esos libros posteriormente pasan a todo el territorio islamizado y llegan también a Al-Ándalus. A partir del siglo IX, muchos médicos andalusíes viajan aconsejados por sus maestros a los grandes centros hospitalarios que hay en Oriente: Bagdad, Siria, en Persia, Yundisapur, en Alejandría también, y allí permanecen durante 3-4 años formándose con grandes maestros médicos y después de ese tiempo vuelven a Al-Ándalus, a Córdoba, y toda esa sabiduría, todo eso que habían aprendido y los textos que traen, los depositan en la biblioteca del Alcázar de Córdoba. Esa biblioteca que he dicho antes que parece ser que tenía hasta 400.000 volúmenes. En el siglo XII hay un arzobispo que se llama Raimundo de Savonat, creo recordar, y con él y posteriormente, después de la conquista de Toledo y con Alfonso X el Sabio, se crea la Escuela de Traductores de Toledo. En la Escuela de Traductores, todos los textos traducidos en Córdoba al árabe se traducen al latín y al castellano también. De forma que con Alfonso X el Sabio lo que se consigue es una democratización de lo que es el saber, porque se extiende a toda la población ya en castellano. El latín lo dominaban pues el clero y las clases pudientes, pero no los campesinos, que eran los más numerosos. ¿Qué es lo que pensaban los musulmanes en un principio de la enfermedad? Pues pensaban que era Dios el que llevaba la enfermedad al hombre. El musulmán enferma, va al médico, que es quien intenta curarlo, el médico lo trata, pero solo Dios es quien puede curarlo, inshallah. En principio, en los primeros tiempos de Al-Ándalus, se piensa que hay una causa divina y supersticiosa mágica de la enfermedad. Ellos piensa la población que hay demonios, hay genios y hombres que con el mal de ojo llevan la enfermedad a la gente. Y para ello hay unos remedios como eran la recitación o la escritura de los 99 nombres de Alá,
o bien el recitar o escribir las suras 113 y 114 del Corán, que son las suras protectoras ante la enfermedad. Estas suras escritas, lo que se hacía es introducirlas en amuletos hechos de tela, y ese amuleto se ponía sobre la parte enferma de la persona. Posteriormente, más adelante, cuando ya la medicina más avanzada está llegando al Andalus, se piensa que hay una causa natural de la enfermedad, y esto viene heredado de la medicina clásica. Ya se habla de los 4 humores de Hipócrates y de Galeno: la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Son las sustancias que componen el cuerpo humano. Cualquier desarreglo, cualquier desequilibrio de esas sustancias produce una enfermedad en un determinado órgano. Y para esas enfermedades, pues ya hay todos los tratamientos de la medicina clásica. Hierbas medicinales, plantas medicinales, hay sangrías, aparte los amuletos que siguen empleándose, ventosas, cataplasmas, etcétera, etcétera. También hay una causa externa de la enfermedad. En un periodo de guerras constantes y un periodo en el que la mayor parte de la población era campesina, sometida muchas veces a accidentes en los campos, se producían muchas fracturas, se producían muchísimos traumatismos. ¿Cómo se formaban los médicos en Al-Ándalus? El núcleo primitivo de formación médica fue la mezquita. En la mezquita, un médico de mucho saber se sentaba normalmente muy cerca de una columna, llevaba con él los textos clásicos de Hipócrates, de Galeno y también de Avicena, del persa Avicena, su canon de patología general médica, y con esos libros formaba a los alumnos, que se sentaban en el suelo apoyados o sentados en cojines, y le transmitía todo el saber médico clásico. Pero también la formación partía en familias de linaje médico de padre a hijo, o bien había médicos con mucho prestigio, el hakim, que tutorizaba o tutelaba a algunos hijos de personas muy pudientes y le transmitía también todo su saber. Existían también academias privadas donde varios médicos de renombre formaban a estudiantes. He hablado antes de esos médicos andalusíes que, aconsejados por sus maestros, acudían para terminar de formarse en los grandes hospitales de Persia, Siria, Alejandría, etc. Y por último, de forma muy tardía, en el siglo XIV, Yusuf I, en Granada, construye lo que es la madraza, la primera universidad, que se encontraba junto a la mezquita Al-Jama. En esa madraza no solamente se aprendía medicina, los médicos de entonces eran médicos, pero sabían astronomía, eran literatos, conocían también las matemáticas, la filosofía, la geometría, no solamente medicina. Cuando un médico se formaba, como hemos visto, bien con maestros en academias privadas o en la madraza, tenía que realizar un examen, como si fuese un examen MIR actual, y en ese examen el inspector de salud, el almotacén, junto con médicos de renombre, lo que hacían es valorar si habían aprendido lo que decían los textos principales de la medicina árabe, incluidos, por supuesto, los 16 libros de Galeno. Si aprobaban ese examen, que era teórico y práctico también, hacían
como se hacía en la antigua Grecia y como se sigue haciendo actualmente, un juramento hipocrático, pero un juramento hipocrático adaptado en aquel entonces a lo que era el Islam. Pero de todas maneras, ese juramento hipocrático tiene 3 puntos principales. El primero, primum non nocere, es decir, no hay que llevar al enfermo más daño con tratamiento ni con ninguna técnica quirúrgica, por ejemplo, del que ya la propia enfermedad está provocando en su cuerpo o en su mente. En segundo lugar, hay obligación de guardar secreto profesional de todo lo que se habla entre médico y paciente. Y en tercer lugar, es obligatorio asistir a cualquier persona, sea de la raza, de las ideas o del sexo que sea. En aquella época no solamente había médicos titulados, como hemos visto, sino que existía una serie de barberos, cirujanos, de sanadores y de drogueros que iban sobre todo a las alquerías andalusíes, a los zocos o bien en los mercadillos semanales, y eran expertos en muchas técnicas como las sangrías, sabían tratar fracturas, sabían taponar vasos sanguíneos que estaban sangrando y sobre todo las plantas medicinales que tenían un dominio, eran grandes expertos. Empezamos con la asistencia médica al enfermo. ¿Qué tipo de asistencia realizaba? Al-Ándalus se dividía territorialmente en medinas y en las alquerías. Las alquerías formaban una red donde la gran mayoría de la población trabajaba y vivía. La gente era rural. En la medina existían consultas privadas donde los médicos formados y titulados ya en la madraza, por ejemplo, según decía Injuljul, su fama dependía de la cantidad de sillas, o era valorada por la cantidad de sillas que existían en la sala de espera de sus consultas, consultas que estaban normalmente en sus propias viviendas. Cuando un médico trataba a un paciente, en su misma consulta o en su misma casa, elaboraba el tratamiento y se lo daba al paciente o bien lo remitía a la farmacia de la Medina, donde ya un profesional, un farmacólogo, elaboraba el producto según la receta médica y se lo daba al enfermo. Los enfermos graves de la Medina normalmente se transportaba a la consulta del médico en parihuelas si no podían andar. ¿Qué ocurría con la gente privilegiada de la Medina? ¿Qué ocurría con los visires también? Los visires eran atendidos por el médico que se desplazaba a sus palacios y la gente adinerada era atendida en sus propias casas, entre su familia y sus siervos. Incluso en sus propios domicilios eran intervenidos por los médicos. El califa, por supuesto, tenía sus propios médicos. Ibn Juljul escribe un texto sobre las generaciones de médicos, habla de médicos griegos, médicos andalusíes, y dentro de los médicos andalusíes habla de muchos de ellos que tratan a diferentes califas, y gracias a este texto de generaciones de médicos de Ibn Juljul conocemos algunas de las enfermedades y algunos de los tratamientos que los médicos de la corte le daban a los califas. Por ejemplo, Abderramán III no se sabe exactamente qué enfermedad padecía, pero sí se sabe que su médico, un médico judío, que ahora lo veremos, le aplicaba periódicamente sangrías. El hijo de Abderramán III, Alacán II, padeció en su vida 2 episodios de hemiplejías, de ictus, y murió a consecuencia del segundo. Almanzor padecía una gota bastante dolorosa, tan dolorosa
que le provocó durante toda su vida un insomnio crónico. Y volviendo de una incursión con los cristianos, contra los cristianos de tierras de Zamora, una nefropatía, se supone, como complicación de esa gota tan importante que tenía, hizo que no pudiera llegar a su palacio, a donde se iba dirigiendo, y murió en el camino. Un médico muy famoso, que también vamos a hablar ahora, que era Abulcasis, lo que hacía era tratarle con el cauterio las heridas, las lesiones que tenía en los dedos de las manos y de los pies, que son consecuencia de la gota, los tofos gotosos. ¿Qué ocurría en las zonas rurales de Al-Ándalus? Vamos a circunscribirnos, por ejemplo, en la zona de la Axarquía. ¿Cómo era la medicina en nuestra zona de Axarquía? Pues era una medicina popular en la que en las alquerías la medicina se transmitía del anciano a la población. Cuando alguien enfermaba, preguntaba a los más ancianos, que eran los que tenían más experiencia, y fundamentalmente se trataban las enfermedades con plantas medicinales. Pongo algunos ejemplos. El ajo y la cebolla eran antibióticos para las heridas, para que no se infectaran, o para incluso las heridas infectadas. La miel con limón se empleaba, como se emplea hoy también, para la garganta. El tomillo en infusiones para problemas respiratorios. El aloe vera en quemaduras. Todo el popurrí de plantas medicinales que los ancianos y que la población de las alquerías recogía en la sierra, en las fardas de la sierra, e incluso cultivaban también para tenerla más a manos, eran utilizadas. Existían médicos itinerantes, no existían en las alquerías médicos permanentes, y esos médicos itinerantes realizaban lo mismo que hemos dicho de estos ancianos de las alquerías, remedios que se habían visto que experimentalmente eran beneficiosos para el paciente. Ejercían también una cirugía menor, trataban heridas, fracturas, realizaban sangrías, cauterizaban también para escarificar esas heridas. Recuerdo hace 2 semanas hablando con un lugareño de una pedanía de Comares, de la parte norte de Comares, que se llama el Llano de Almendra, no sé si lo conocéis alguno, una pedanía que probablemente en época andalusí fue una alquería, es casi más que seguro. Y me decía este vecino octogenario que recordaba hace 60 años, 60 y tantos años, como cuando moría un vecino en el Llano de Almendra, el féretro se subía en un mulo y el mulo con el féretro, la familia o vecinos acompañaban a ese féretro al cementerio de la Medina, que estaba en Comares. Pienso que cuando un enfermo enfermaba gravemente en esa alquería, como en cualquier otra alquería, era llevado, igual que el féretro, a lomos de un mulo, si no a Comares, que es un verdadero nido de águila a 400 metros de altitud con respecto al Llano de Almendra, siguiendo el cauce del río, pasando por Benamargosa, probablemente acabarían en Vélez Málaga, donde se le podían dar muchos más cuidados y cuidados más científicos que en la Medina de Comares. Existía en Córdoba una leprosería que se encontraba extramuros, fuera de lo que es la Medina. En esa leprosería no solamente había enfermos de lepra, había en esa época enfermedades llamadas impurificantes como la lepra, pero también, no sé si habéis visto, personas con unas manchas blancas en el cuerpo que se llaman vitíligo, que no es una enfermedad, es simplemente una serie de manchas que no le van a provocar ningún problema, pero era considerada en época andalusí una enfermedad impurificante, o la psoriasis.
esas placas blancas que aparecen en los codos, en las rodillas, en los pies, también era considerada impurificante, y todo ese tipo de enfermedades pasaban dentro de la leprosería. La leprosería, según los textos científicos, no era un sitio como en la antigua Roma, donde dejaban ahí en cuevas a los leprosos. Era un hospital al aire libre con un sistema administrativo propio y un sistema sanitario también propio. Había médicos que cuando algún enfermo mejoraba y se le acababa la enfermedad y sanaba, le daba el alta y ese enfermo pasaba a la Medina. De otra manera, los enfermos que estaban dentro de la leprosería no podían atravesar la puerta por donde entraba el alimento desde la Medina para ir al hamán, para ir a la mezquita o para contactar con ninguna persona sana. Tenían que estar dentro de la leprosería. Hubo reyes cristianos como por ejemplo Sancho I de León, Sancho I el Craso, el Gordo, porque padeció una obesidad mórbida, tan mórbida que fue apartado del poder, siendo rey de León, fue apartado del poder porque ni siquiera era capaz de subirse a caballo. Su abuela, la reina toda de Pamplona, lo llevó a Córdoba, a la corte de Abderramán III, y un médico, Hasdai ibn Chaprut, un médico judío sabio, durante un tiempo, se habla de unos cuantos meses, lo sometió a un régimen de ejercicio y a un régimen dietético tal que cuando volvió a León pudo retomar el reinado y fue capaz de montar a caballo de nuevo. ¿Qué ocurría con los viajeros? Por ejemplo, los sufíes errantes o los peregrinos, los estudiantes que iban buscando maestros por todos los lugares para continuar formándose en las distintas ciencias cada vez más. Estas personas que enfermaban en el camino encontraban una serie de centros pequeños religiosos de una gran religiosidad, como eran la Zaguilla o eran las Rábitas. Ahí había monjes y tenían una pequeña enfermería donde eran atendidos y podían incluso ser albergados. Había una pequeña diferencia entre Zaguilla y Rábita. La Rábita tenía también un enfoque militar y normalmente se instalaban en tierras de frontera en aquella época. Y por fin, los enfermos eran atendidos también en el Maristán. El Maristán único del que hay referencias documentales y arqueológicas es el Maristán de Granada. Se encuentra actualmente, está en excavación en la avenida del Darro. Mohamed V, que estaba en luchas dinásticas con su hermanastro, no recuerdo ahora mismo el nombre, acaba Mohamed V en Guadix y después de la peste negra de 1348 se exilia en Marruecos, concretamente en la ciudad de Fez. Allí tiene contacto con el hospital que llevaba construido desde un siglo antes. Y cuando Mohamed V vuelve a Granada, al reino nazarí de Granada, retoma el poder y una de las primeras cosas que hace es construir un hospital, un Maristán, como había visto en Fez. ¿Cómo era el Maristán de Granada? Había salas para hombres y salas para mujeres, salas para distintas enfermedades, biblioteca, huerto de plantas medicinales, sala de reuniones de médicos, habitaciones para pasar consulta. Había médicos, estudiantes, médicos generales, médicos especialistas, había matronas tituladas, matronas que habían sido formadas también por médicos científicos.
De hecho, de este hospital, la estela de la instalación del hospital, de la construcción del hospital, se conserva igual que los 2 leones que habían como surtidores en la alberca del patio del Maristán, se conservan todavía en el Museo de Granada. Los médicos del hospital pasaban, como hoy día, consulta diaria a los enfermos acompañados de estudiantes, iban haciendo la evolución y veían si mejoraban, si no mejoraban. En esos hospitales, que en principio fueron casi exclusivamente para enfermos pobres, donde se regentaban mediante los bienes avices que el califa les donaba y venían de las rentas, pues de los jamanes, de las tiendas, de los molinos de harina, etcétera, aparte de las dádivas generosas de personas pudientes. Pues el hospital, que en principio era para personas, para enfermos pobres, posteriormente en la fase final acabó siendo solo para enfermos mentales. Era un hospital donde había mucha luz, mucha ventilación. Existía un tratamiento que era la aromaterapia. Había jardines con plantas aromáticas, existían fuentes por todas partes y el murmullo del agua sanaba el alma y al mismo tiempo quitaba la tristeza y quitaba el dolor. Había músicos que entonaban melodías dulcísimas con el laúd y con la flauta de caña. Mientras tanto, en la Europa cristiana, los enfermos mentales eran encarcelados o se echaban de la ciudad o bien acababan en los palacios de los nobles como bufones. Incluso en el siglo XX, a los enfermos mentales, siglo XIX, camisa de fuerza, siglo XX, lobotomías, se realizaban electroshock y se le daban tratamientos muy nocivos para inducirlos a unas curas de sueños con barbitúricos, unos fármacos que muchas veces ocasionaba muchos problemas orgánicos y muchas muertes también en ellos. ¿Había especialidades en la medicina andalusí? Pues la primera especialidad fue la botánica. La población andalusí, igual que los médicos andalusíes, eran expertos todos en plantas medicinales. Los jardines botánicos del Maristán de Granada y del Palacio de Medina Alzahara en Córdoba tenían huertos de plantas medicinales. Tenía también una farmacia donde el médico o los médicos con esas plantas medicinales elaboraban remedios. La botánica parte de un libro que el emperador de Bizancio, Constantino VII Porfirogéneta, nacido en la púrpura, en lo que significa, ese libro, el de Dioscórides, de un griego del siglo II, que se llamaba De Materia Médica, se lo regala a Abderramán III y se lo manda a Córdoba, escrito en griego, pero le manda también a un monje, el monje Nicolás, que sabía griego y árabe, y ese monje, ayudado por el médico personal de Ibn Chaprut, de Abderramán III y por Il Yulyul, lo traducen al árabe, la materia médica de Dioscórides. La botánica llegó a lo más alto en época andalusí con Ibn al-Baitar, llamado al-Maraquí, el malagueño, porque las fuentes árabes dicen que nació en Málaga. Hay una tradición local en el Borges que dicen que nació allí, pero el consenso mayoritario entre historiadores dicen que nació en Benalmádena. ¿Qué es lo que hace Ibn al-Baitar? Pues escribe textos ilustrados con todas las partes de las plantas medicinales,
las describe y además dice cada parte para qué enfermedad le viene bien, en qué presentación y a qué dosis. Veis aquí una fotografía que parece que no tiene nada que ver, no tiene mucho que ver, pero viene también al cuento. Es un botánico suizo del siglo XIX, Charles Edmond Boissier. Este botánico suizo escribe un libro que se llama Viaje botánico al sur de España en el año 1837. Y en ese libro escribe que estuvo 4 días en nuestra Sierra Tejeda con un grupo de ayudantes de Canillas de Aceituno, recolectando plantas y catalogándolas. Y habla de plantas muy concretas, habla de romero, de diversas especies de tomillo, habla de la salvia, plantas que 1000 años antes ya eran conocidas y usadas tanto por la población andalusí como por los médicos andalusíes. Creo que viene al cuento el poder hablar de Edmond Boissier. En cuanto a la farmacología, la preparación de medicamentos se realizaba en las farmacias de hospitales, farmacias del Palacio de Medina Alzahara, en farmacias privadas por farmacéuticos titulados o en las consultas del médico también. Existe una secuencia en el tratamiento de la enfermedad. Se comienza con la aromaterapia, la musicoterapia, con las dietas, las plantas medicinales, y si esto no consigue aliviar la enfermedad del paciente, se comienza con los elementos simples, los preparados simples, que pueden ser en un 80% vegetales, pero también minerales, por ejemplo, el azufre e incluso animales. Si esto tampoco es suficiente, ese enfermo podría acabar con un tratamiento quirúrgico. Existió un remedio que se llama triaca. Era un medicamento compuesto por más de 60 medicamentos simples, pero era muy difícil de conseguir algunos de los componentes, y cuando se conseguían era excesivamente costoso y excesivamente laborioso, y entonces se dejó para 2 cosas solamente: para el califa, la familia real y los visires, o bien para enfermos desahuciados ya por la medicina, en la que cualquier otro tipo de tratamiento no había podido conseguir curarlos, y entonces se le daba un tratamiento con la triaca. Las presentaciones de los medicamentos, lo veis aquí, eran píldoras, tabletas, supositorios, bálsamos, ungüentos, cataplasmas. La anatomía fue también muy importante. Hubo grandes anatomistas andalusíes, pero la disección anatómica estaba prohibida por el Islam. La ley islámica, la Sharia, la prohibía. Abenzoar comenzó haciendo disecciones en cadáveres de animales, y en el siglo XII comenzó a hacer disecciones ya humanas, normalmente en petit comité, en enfermedades que no se conocía bien la causa y querían intentar ver si podían saberla, o bien cuando había epidemias para intentar llegar también hasta el foco causal de esa epidemia. Se escribieron muchos textos de anatomía. Esta es una representación, una lámina de uno de esos textos. La odontología también fue muy importante. La higiene bucal fue, bueno, conocéis perfectamente que el Corán habla de las abluciones, el número de 3, como purificación antes de orar. Las abluciones consiste en lavar la cara, en la boca, las manos, los pies, los tobillos, antes de comenzar a orar. Se cepillaban los dientes
con este tipo de cepillo. Se fabricaba con las fibras de las raíces de un árbol que se llama miswak o siwak. Se realizaban también pasta de dientes. Hay un autor, Ibn Wafid, que da una receta en sus textos y esas pastas de dientes las hacía con hojas de menta, albahaca, membrillo, tierra jabonosa de Toledo y el doble cantidad de hojas de rosas, por ejemplo. Se trataba el sarro, se trataban infecciones con colutorios y con enjuagues. Por supuesto que se trataban también los traumatismos producidos en la guerra o en los accidentes laborales en el campo. Se hacían extracciones dentarias por médicos tutelados, médicos bien formados y también por médicos o barberos cirujanos en los zocos. Abulcasis, por ejemplo, diseña una serie de instrumentos para la odontología. Y no solamente los instrumentos, sino una serie de técnicas para que no quede ningún trozo. Él va excavando por los lados y va sacando todas las raíces que pudieran quedar, para que no haya ningún problema posteriormente a la extracción dental. Se realizan implantes dentarios, fijaros aquí, por médicos verdaderos artesanos en tallar huesos de vaca. Los talla en el tamaño y la forma que es necesario para que le quede bien en la boca de la persona. Y esos huesos de vaca lo que hacen es sujetarlos a las piezas dentarias sanas de los alrededores con hilo de oro. La cirugía era la hermana fea de la medicina. Los médicos clínicos en Al-Ándalus, los médicos que sabían de patología médica, eran verdaderos sabios para la población, pero los cirujanos eran gente experta en una serie de técnicas, pero no eran valorados, hasta que llega Al-Zarawi, latinizado como Abulcasis. Abulcasis escribe un libro, Al-Tasrif. Ese libro llevó a la cirugía a la cumbre de la medicina, no solamente de la medicina andalusí, sino que Al-Tasrif de Abulcasis, hasta el mismo siglo XVIII, en todas las universidades europeas se estuvo estudiando lo mismo que la obra de patología clínica de Abenzoar. Fueron los dos textos de Abulcasis y de Abenzoar que llegaron a estudiarse hasta el siglo XVIII. En ese libro, o en esa obra, porque son 30 volúmenes, el último es la cirugía. Pero ahí describe Abulcasis no solamente las técnicas quirúrgicas de la fístula, de las hernias, de cómo extraía cálculos de las vías urinarias, todo está descrito en ese último volumen. Además, diseña hasta 200 instrumentos quirúrgicos que utilizaba en sus distintas técnicas quirúrgicas. Es experto también en la cauterización. La cauterización, cuando hay una herida, para que sane antes, el cauterio se calienta prácticamente casi al rojo vivo y se aplica y se forma una escara en la herida. Pero además es el inventor de la sutura reabsorbible. La sutura puede ser de dos tipos, una sutura para heridas externas, que es la seda, y una sutura reabsorbible para los tejidos internos, para evitar tener que abrir otra vez y quitar esos hilos. Esa sutura reabsorbible, Abulcasis la hacía con intestino de cordero y con intestino de oveja. Decía Abulcasis, el cirujano debe ser valiente, hábil y compasivo,
no debe apresurarse a usar el hierro, a menos que el tratamiento con medicamentos haya fracasado, pues el cuchillo es siempre el último recurso. ¿Qué le decimos nosotros también hoy día a personas? No te vayas a operar hasta que no haya otro remedio, ¿eh? Abulcasis, eminente cirujano andalusí, ya lo decía, y él vivía de esto. Esto es una imagen del Tasrif, donde se ven distintos tipos de instrumentos diseñados y dibujados por él en su obra. Aquí tenéis, fijaros, lo que es hoy día un bisturí de acero inoxidable utilizado en los quirófanos y lo que era un bisturí de bronce diseñado por Abulcasis. Fijaros lo que es un cauterio diseñado por Abulcasis y un cauterio eléctrico de los utilizados actualmente en los hospitales. Esto es otro tipo de cauterio, una sierra para amputaciones, forces, unas tijeras para hacer circuncisión. Se opera con anestesia en Al-Ándalus. Al enfermo hay que dormirlo y se emplean plantas medicinales: beleño, mandrágora, hachís y el opio también. ¿Cómo se emplean estas plantas medicinales? Pues bien, con esponjas o bien con paños. Se echa ahí y se le aplica al enfermo. Por supuesto que los médicos andalusíes monitorizaban no solamente el tiempo de la operación, como se hace ahora, sino también la pérdida de conciencia, si se iba despertando o no, y se le aplicaba todavía más esponjas soporíferas, y también el ritmo cardíaco, porque eran expertos en la toma del pulso y también valoraban la orina. En cuanto a la traumatología, Abulcasis era capaz de fabricar férulas como las que se utilizan hoy día de yesos, pero él la hacía con harina, con clara de huevo y con algunas hierbas. Y las aplicaba. Era capaz también de reducir luxaciones en distintas articulaciones. Amputaba todo tipo de piernas, brazos. Las heridas de guerra eran corrientes todos los días. Estos son tipos de sierra que Abulcasis en su Tasrif dibuja. La oftalmología, hay un médico también que la lleva al máximo esplendor en Al-Ándalus, Al-Ghafiqi. Escribe un libro que se llama La guía del oculista y él explica cómo se hace la intervención de cataratas, entre otras operaciones, pero él era un experto en la intervención de cataratas. Apoyaba al enfermo, él se sentaba, apoyaba al enfermo la cabeza en su regazo y por la parte de arriba, utilizando una aguja de punta triangular, aplastaba el cristalino hacia el fondo del ojo de forma que lo desplazaba hasta dentro del humor vítreo. El paciente no recuperaba la visión nítidamente, pero una persona que su vida era la guerra o que su vida era la agricultura, aunque viese un poco borroso, sin total nitidez, para él era bueno. Cierra el ojo sano cuando está operando el ojo enfermo para evitar, al hacer esa técnica, que el ojo enfermo se mueva y así no hacerle más daño. Después de la intervención aplica unas pomadas hechas con clara de huevo, con miel, con aceite de almendra y con agua de rosas también. Después le tapa los dos ojos para que la luz no lo moleste y para evitar también el movimiento, para no hacer más daño. Abenzoar
trata el orzuelo, la conjuntivitis, queratitis, abulcasis, trata esoftalmo, estropio. Se tratan prácticamente las mismas enfermedades que hoy día se tratan por un oftalmólogo, bien en su consulta o bien en el hospital, en el quirófano, quirúrgicamente. Hubo mujeres ginecólogas formadas por médicos expertos. Estas mujeres ginecólogas también se formaban estudiando los tratados médicos clásicos y conocían perfectamente lo que era el aparato sexual femenino, las glándulas mamarias y todas las enfermedades que esos órganos podían tener. Existió la figura de la kabila, de la matrona. La matrona también en la Medina, no así en las alquerías, eran tituladas, recibían una formación especial por médicos expertos y ayudaban en el parto. Cuando un parto se complicaba, entre la matrona y la ginecóloga intentaban resolverlo. Se realizaron también diseños de instrumental como forceps, ventosas, etcétera, en esa época para ayudar a extraer al feto. Existieron pediatras mujeres que trataban a niñas, pediatras varones que trataban a niños. Las enfermedades prácticamente eran las mismas que hay hoy en día. Problemas de oído, de garganta, parasitosis intestinales, enuresis. Es verdad que existía en aquella época enfermedades que afortunadamente hoy día están erradicadas, como es la viruela. También los pediatras trataban en aquel entonces la viruela. Se escribieron libros tratados sobre pediatría. Hubo una medicina preventiva y una higiene también muy importante en época andalusí. Derivaba de los griegos, de Galeno y también del persa Avicena. En Al-Ándalus hubo 3 médicos que se dedicaron de forma muy concienzuda a la medicina preventiva: Averroes, Abenzoar y Maimónides. Había veces que en algunas cosas no estaban los 3 de acuerdo, pero en lo más importante sí. ¿Y qué era lo más importante en la medicina preventiva? ¿Cómo se podía prevenir enfermedades? Viviendo en casas bien ventiladas. Mucho mejor vivir en el campo que en la ciudad. La ropa de verano tenía que ser de tal tipo, distinta a la ropa de invierno por el frío. Había que beber agua que no fuese turbia, sino agua clara de las fuentes. Tenían que bañarse diariamente, había que visitar el hammam todos los días. He dicho antes que en Córdoba ya existían más de 300 hamanes. Maimónides decía que había que comer poco, hacer ejercicio, estar sano y contento y huir de la angustia, de las ideas negras y recurrir también a la musicoterapia que aliviaba las enfermedades. En cuanto a la comida, sabéis todos, prácticamente los que sabéis algo de Al-Ándalus, que la dieta mediterránea nuestra prácticamente es heredada de los andalusíes. Legumbres, frutos secos, aceite de oliva, frutas, cereales. Hubo también, aunque parezca mentira, una medicina estética, una preocupación importante tanto en hombres como en mujeres. Se realizaban rectificaciones de nariz, de labios, de orejas grandes, narices grandes, labios muy gruesos. Inguafir, en el libro de la almohada, escribe recetas de tintes para el cabello, de crecepelos. Abulcasis habla también de cómo arreglar durezas, cómo evitar y arreglar también las arrugas de la cara. Utiliza también depilatorios, desodorantes, enrojecimiento de labio, blanqueamiento de dientes.
Todo lo que se hace hoy día ya se hacía hace 1000 años. Al-Safra, por ejemplo, que fue el segundo cirujano más importante del periodo andalusí después de Abul Qasis, dice que para evitar fealdades en la cara había que suturar las heridas en el rostro de una manera exquisita. Os digo una cosa, hemos trasladado, cuando yo trabajaba en el hospital de la Sarquía, gente joven que presentaba, hombres o mujeres, heridas en el rostro que podían dejar cicatrices, las enviábamos al servicio de cirugía plástica del hospital regional. Lo hacía ya Al-Safra, no lo enviaba al hospital regional, pero lo suturaba perfectamente. Hubo enfermeros también que cuidaban de los pacientes según el Islam, la ley islámica de la bondad y de la justicia. Utilizaban la dieta, la hidroterapia, masajes y sangrías. Y luego controlaban también la medicación que el médico prescribía al paciente. Era controlada por los enfermeros. Hubo muchos médicos muy famosos en la época andalusí, grandes genios, Abul Qasis, Abenzoar, Al-Ghafiqi, Averroes, Maimónides, pero no quiero terminar esta charla sin darle el homenaje que se merecen tantas mujeres andalusíes, tantas mujeres médicos que ejercieron la medicina en todos sus campos y que debido a que los médicos varones la relegaban y no querían que ejercieran la medicina, hay una práctica ausencia de sus nombres en los textos, en las fuentes médicas árabes. Han quedado solo muy pocos nombres. Por ejemplo, Luna de Córdoba, experta en anatomía y en farmacopea. Zainab al-Chakra, que significa la rubia, también cordobesa, experta en tratamientos oculares y en cirugía menor. Y Hassan bin Abi, una malagueña que adquirió el saber médico de su padre y tenía una gran habilidad para curar heridas y tratar dolor con ungüentos eficaces. Llegó a ser profesora de medicina, una mujer en Al-Ándalus, y ayudó a un médico de Loja, Ibn al-Hatib, durante la gran pandemia de peste negra del año 1348 que asoló tanto Al-Ándalus como al resto de Europa. La peste negra entró procede por supuesto como las pandemias actuales de Extremo Oriente. Todas vienen de Asia, entró en Europa por Mesina, en Al-Ándalus por el Levante, por Almería, donde un médico, il-Hatima, comenzó a tratarla y llegó en el pleno reino nazarí de Granada, también a Granada, donde Ibn al-Hatib junto con il-Hatima consiguieron, tratando la epidemia mediante aislamiento de los enfermos, mediante purificación de la ropa que utilizaban, de los instrumentos que utilizaban, de todos los utensilios, evitando que se pusieran en contacto con personas sanas, evitando que acudieran a los baños, a las mezquitas. De esa manera fue como en Al-Ándalus poco a poco fue desapareciendo la peste negra. Sin embargo, en los reinos cristianos europeos, lo que se hacía como tratamiento de la peste negra eran plegarias y procesiones a cementerios. Lo que hacemos los médicos hoy día y lo que hemos heredado de los médicos andalusíes, que a su vez lo heredaron de los médicos hipocráticos, es curar cuando se puede, aliviar casi siempre y consolar siempre. Muchas gracias.